Buenos días, comunidad. Desde Oslo, -11 grados hoy día. El frío está llegando de una forma avasalladora. Eh, Tenemos un invitado especial. La verdad que estoy bastante contento y es algo que he estado esperando por un tiempo ya. Últimamente no subí videos porque tengo una sensación de que no tengo un contenido que sea muy novedoso o algún mensaje que esté verdaderamente conectado con lo que tengo que decir en este momento. Entonces me he dado cuenta que subir videos por subir o por mantener una especie de rating o de visualizaciones no está conectado con mis valores. Entonces hay momentos donde este canal tiende a volverse más como hibernar, por llamarle así, y hay momentos donde estoy súper activo subiendo contenido e invitando personas a participar y dar su opinión. Hoy día tenemos un invitado especial, como dije. Su nombre es Mario Salvador y voy a leer aquí su biografía porque intenté hacerla bonita. Es una persona, psicoterapeuta, psicólogo clínico, fundador y codirector del Instituto Alessés en Barcelona. Tiene más de 40 años de experiencia y ha escrito libros en relación al trauma y la disociación. Dos de sus libros son Más allá del yo, y el siguiente libro se llama ¿Quién soy?, que es el último libro que escribió en colaboración con Peter Borkin. Mario es una persona que la verdad no lo descubrí hace mucho tiempo, por lo menos hace unos 4 años atrás empecé a interesarme en primero que todo en sus videos en YouTube, luego en sus libros y ahora en la forma en la que él transmite el mensaje y cómo estamos tan alineados en lo que es la perspectiva y la mirada sobre el trauma y la disociación y la sociedad y la recuperación, ¿ya? Mario comparte varias definiciones de lo que significa ser humano. Mario comparte varias ideas sobre lo que se requiere para poder crear una relación terapéutica donde se facilite una recuperación. Y sobre todo, Mario comparte varias definiciones que están en conexión con lo que Gabor Maté, Peter Lavin y varios otros autores logran definir, que es mi perspectiva de trabajo. ¿Mm? Mario se considera un terapeuta integrativo, lo cual me llama mucho la atención, ¿ah? Que yo también me considero un terapeuta integrativo, sobre todo cuando se trabaja con trauma y disociación. Vamos a esperar que llegue y le vamos a hacer algunas preguntas que algunas personas me han hecho a través de privado o en el grupo de Facebook, y preguntas que yo también tengo como persona, ¿ya? Eh, Me interesa mucho saber cuáles son las motivaciones que están detrás a la hora de trabajar diariamente con temas como trauma y disociación. Quiero tocar un poco esta parte más humana de Mario, sí que lo conseguimos, y también poder ver sus opiniones sobre cómo el trabajo personal, ¿ah?, puede influenciar el progreso terapéutico, cómo el trabajo de la persona del terapeuta puede influenciar el progreso terapéutico. Así que vamos a ver que se conecte, vamos a darle pausa a esto y cuando llegue lo vamos a reactivar. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Tuvimos una pequeña actualización antes de empezar a grabar y voy a actualizar parte de lo que dije de tu biografía, ¿vale? Actualmente Mario es tesorero de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma, es trainer internacional de Brain Spotting y es colaborador con países como Rusia, Eslovenia, Italia, Brasil y claramente España, ¿vale? Si quieres nos puedes mostrar tu libro, Mario, que estábamos comentando. Sí, bueno, tengo la versión de la traducción en inglés, Beyond the Self, Healing Emotional Trauma and Brain Spotting, Ujú. y no tengo aquí ejemplares de las versiones en español, que es Más allá del yo, encontrar nuestra esencia en la curación del trauma. Y el segundo libro publicado es ¿Quién soy?, de la disociación a la integración, que está publicado. Aquí soy editor,
es un libro escrito por varios autores compañeros, pero una literatura complementaria a la literatura en la disociación, bien interesante porque está descrito no solo con mapas sobre el fenómeno de la disociación, sino también dos capítulos sobre intervenciones y el Mm, análisis metodológico de las intervenciones, y un último capítulo que está escrito por un paciente que vivió un proceso y que es una paciente que ha hecho un análisis muy riguroso de cómo fue para ella la experiencia, que le ayudó, y tenemos la perspectiva también del lado del paciente en él, ¿no? qué ¿Quién bonito. soy de la disociación a la integración, ¿no? Y bueno, añadir que en la presentación soy también actualmente, y bueno, desde hace ya, no sé, 8 años, presidente de la Asociación Española de Brain Spotting, ¿no? Gracias, gracias, Mario. Bueno, gracias por estar aquí. Tengo preparado una entrevista semi-estructurada, en el sentido de que hay preguntas que ya están diseñadas, pero vamos a improvisar un poquitito en la marcha. ¿Vale? ¿Ok? Perfecto, sí. ¿Cómo te sientes, Mario? ¿Cómo estás Bueno, ahorita? la verdad es que feliz porque estoy ya en la sesentena, ¿no? Y estoy gozando de los frutos de una carrera ya larga profesional, ¿no? Estoy viviendo en la montaña desde hace 2 meses y bueno, fluyendo, ¿no? Digo, porque tengo la inmensa suerte de hacer lo que me gusta y de enseñar lo que me gusta y supervisar a muchos compañeros. Entonces, bueno, siento que estoy llevando una vida con mucho sentido, ¿no? Pues estoy dejando la cosecha de lo que antes he recogido durante muchos años, ¿no? Qué bonito. Vamos a hablar también un poquito de eso, de vivir una vida con sentido, ¿ya? Y cómo la cultura y la sociedad a veces intervienen en eso, ¿vale? Entonces, Perfecto. la primera pregunta que tengo para ti, Mario, hoy día es, ¿qué es lo que te motiva, ¿vale? ¿O qué es lo que te llama de seguir trabajando estas temáticas de trauma y disociación? Bueno, como te decía antes, un poco es una larga carrera de búsqueda, ¿no? Desde jovencillo, pues buscaba, bueno, yo primero quería ser arqueólogo, ¿no? Ujú, No he sido arqueólogo porque mi madre decía que de esto no me iba a ganar la vida y estas cosas, y entonces descubrí una cosa que se llamaba psicología hace 40 años, que no sabía muy bien lo que era, pero resulta que viene a ser una arqueología de la mente, ¿no? Así que me puedo definir como un buscador, siempre he estado buscando, ¿no? mm, Buscando entender esta historia del sufrimiento humano, ¿verdad? Y también siempre he tenido una búsqueda en el sentido de la dimensión espiritual, ¿no? No llegué a encajar estas dos perspectivas hasta, qué sé yo, hace 15, 20 años, ¿no? Donde veo que la psicoterapia y la espiritualidad son hermanas, tienen que ir juntas, ¿no? mm, Entonces, bueno, siempre buscaba esta cosa de decir, bueno, ¿cómo ayudar mejor, ¿no? ¿Cómo ayudar a transformar este sufrimiento, ¿verdad? Y en esto me fui metiendo ya hace 20 años, un poco más de 20 años, empecé a curiosear en las aportaciones de la neurociencia y la investigación de la neurociencia al mundo de la psicoterapia, y descubrí como un nuevo mapa, un nuevo mundo, ¿no? Donde entender mejor cómo el trauma es un fenómeno fisiológico que tiene consecuencias psicológicas, como ujú, todo este impacto de la traumatización afecta la maduración de nuestro sistema nervioso, y los terapeutas tenemos que conocer este impacto y cómo trabajar con cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Bueno, es lo mismo, porque el sistema nervioso es una extensión del cerebro, ¿no? Para integrar experiencias, ¿no? Porque la psicoterapia y la psicoterapia del trauma es un proceso de integración de nuestra experiencia, ¿verdad? ujú, Y bueno, pues he ido refinando e integrando muchas áreas de conocimiento para desarrollar una metodología propia, que es este método modelo Aletheia, y que complementamos con esta técnica neurológica del brain spotting, ¿no? mm. Gracias. Creo que es muy importante recalcar esto de poder ayudar mejor. El propósito de este canal, la verdad, es poder colaborar en esa dirección, porque al mismo tiempo que el trauma se está volviendo un concepto muy popular, Sí, eso no tiene un correlato directo
en el contexto terapéutico. Si bien trauma como concepto se habla mucho, ¿no? En las redes sociales, en Internet en general, no hay un correlato Mm. directo a la hora de lo que está ocurriendo en la terapia en sí. ¿M? Entonces, hoy día me gustaría que me contaras un poco más sobre cómo tú defines disociación. ¿M? Y luego vamos a ir llegando a lo que es la despersonalización y la desrealización, que son dos conceptos como centrales en lo que es este canal. Bien. Bueno, la disociación es un fenómeno de separación, ¿verdad? De desconexión, ¿verdad? Lo que pasa cuando vivimos experiencias abrumadoras que nos sobrepasan en situaciones de inescapables, y en la que nos falta una figura que nos apoye, nos sostenga y nos proteja, ¿verdad? Entonces nuestro sistema nervioso está preparado para, cuando no toleramos tanta intensidad de dolor o de terror, de desconectarse. Es un mecanismo de supervivencia antiguo, digamos antiguo porque es propio esta desconexión y estos estados de congelación, más en los reptiles que pueden estar muchas horas en ello. Los mamíferos nos hacemos daño cuando estamos en estos estados sostenidos, ¿no? Ujú, Pero podría decir también, podría hablar de la disociación de muchas maneras, es desconexión, pero me gusta la idea de Janet, de cuando ujú, el cuerpo no puede escapar, la mente busca cómo no estar. ujú, Esto es un recurso de supervivencia extraordinario, extraordinario para situaciones que son extraordinarias, donde no podemos huir. La lucha o la huida ya no pueden ser efectivas, ya no pueden resolver el problema. Entonces el organismo, nuestro cerebro subcortical, eh, pone nuestra vida en pausa. Entramos en un modo de letargo, de bajo metabolismo para no atraer la atención del depredador, porque en general en la vida mamífera los depredadores atacan al movimiento, muerden y pueden matar más fácil, ¿no? De manera que la, nuestra biología, nuestra evolución filogenética ha encontrado esta manera extrema de sobrevivir, que es tratar de parecer, no llamar la atención, parecer invisibles, ¿verdad? Claro, entonces los humanos que vivimos en estas largas relaciones de dependencia, si nos ha tocado la mala suerte de tener cuidadores violentos o negligentes o ausentes, ¿no? Pues tenemos que poner en pausa nuestras necesidades, no exponerlas, no llamar, porque lo que nos vamos a encontrar no va a ser bonito, ¿verdad? Va a ser una falta de respuesta o una respuesta violenta, ¿verdad? Y esto duele. Y esto duele, así que encontramos esta manera de desconectarnos de nuestro mundo de necesidades, de nuestro mundo emocional, para no tener que ir al cuidador a pedir y encontrarnos con algo que nos va a doler mucho, ¿verdad? Así que es un fenómeno de desconexión social, ujú, pero al mismo tiempo de desconexión interna. ujú, Y como decía Janet, cuando el cuerpo no puede escapar, porque el niño no puede marcharse de su casa, la mente busca cómo no estar. Así que los niños y niñas que viven en estas situaciones pues han encontrado maneras de huir en la mente, de crear mundos de fantasía, por ejemplo, o bien en la literatura, en los cuentos, o bien creando amigos imaginarios, por ejemplo, ¿verdad? Son maneras no tan extremas como las que hablaremos después, quizás, pero ya estamos aquí. Y por otra parte, diría también, claro, vivimos en una sociedad, en una cultura enajenada, ¿no? Hemos normalizado la disociación, porque claro, ahora está tan de moda esto de irnos a retiros de meditación y tal. ¿Para qué? Para volver a casa, ¿no? ¿Verdad? Yo soy un seguidor de Thich Nhat Hanh, de todo el budismo de Thich Nhat Hanh, volver a casa, traer la mente a casa, ¿no? ¿Por qué tenemos que traer la mente a casa? Porque antes se marchó de casa, ¿no? sí, Pero vivimos en esta disociación cotidiana como cultura que la hemos normalizado. Como todos, prácticamente todos vivimos así, esto no crea gravísimos problemas. En teoría, ¿verdad? ujú, En teoría, porque estamos viendo cómo está el planeta, el mundo ahora mismo, cómo resolvemos los conflictos con una extrema violencia. Y esto es un fracaso.
de la conexión social, ¿no? Un fracaso y resolver nuestras diferencias de una manera pacífica, por supuesto, humana, por supuesto, ¿verdad? Y creo que es el subproducto de esta desconexión que vivimos en nuestra vida cotidiana, pues todas estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Gracias. Bueno, Entonces tú mencionas este componente biopsicosocial, ¿no? De lo que es la disociación y mencionas que es una estrategia evolutiva y que tiene autores que ya lo mencionaban en la antigüedad como Pierre Janet. ¿Qué ha pasado en la actualidad o en los últimos años de que esta temática no ha sido abordada con la seriedad quizás o con el cuidado? Porque este canal de YouTube está diseñado para informar, porque hay mucha gente que pasa por episodios de disociación transitorios o más recurrentes o crónicos incluso, y que han pasado por un centenar de profesionales donde ninguno fue capaz de decirle, no, lo que tú estás sintiendo se llama disociación y tiene un curso de tratamiento y tiene estas alternativas e incluso podemos experimentar con algunas medicaciones específicas. Entonces, ¿por qué hay como un vacío? ¿Cuál es tu opinión ahí, Mario? ¿el por qué? Ujú, Bueno, es un poquito una continuación de lo que dije antes, ¿no? Vivimos en una cultura enferma. Esa cultura está enferma, ¿no? Llevamos siglos acumulando, bueno, si miramos solo Europa, me parece que en los últimos 500 años tiene como 7.000 guerras o algo así, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, las sociedades han dedicado a reconstruir los sistemas de vida, las infraestructuras, los medios de provisión de alimentos y de curar las heridas físicas, porque esto es inevitable. Pero lo que no se ha hecho nunca es la cura de las heridas emocionales. Todo este peso, todo este legado del dolor enterrado, del trauma como un grito silenciado, todo esto se ha quedado atrapado en las generaciones que nos preceden y el trauma busca cómo salir a la luz. Siempre busca cómo salir a la luz. Y si no le damos otra vía, lo que hace es actuarse sobre los demás, sobre las generaciones siguientes o sobre los colaterales que nos rodean. O sea, se tiene que contar. mm, Si no se puede contar de una manera simbolizada, de una manera humanizada, se va a contar como pueda, con mm, emociones extremas, intensas, excesivas, con conductas de dañar a otros o dañarnos a nosotros mismos. Bueno, esta es su naturaleza, porque lo que busca, en definitiva, es poder ser contado a alguien para poder ser transformado, ¿no? A alguien que lo recoja, claro. sí, Entonces, el trauma es un fenómeno todavía muy desconocido en esta cultura enferma de la cual participamos los terapeutas y los psiquiatras. sí, Estamos en la misma cultura, ujú, ¿verdad? Venimos de la misma cultura. Si no nos curamos mínimamente a nosotros mismos, pues estamos metidos en las mentiras del sistema, ujú, igual, ¿no? Quitando importancia al dolor, al sufrimiento, mirando para otro lado, o a veces incluso juzgando a la propia víctima, ¿verdad? Porque esto pasa en nuestra cultura médica, psicológica, judicial también, religiosa, todo esto está aquí. O sea, el trauma, Pierre Janet lo definió exquisitamente bien hace más de 100 años, ¿verdad? Y lo puso de relieve. Luego Freud hizo toda una teoría de la histeria también atribuyendo que las pacientes que él atendía de histéricas tenían abuso sexual intrafamiliar. Pues claro, todas estas mujeres venían de la clase media vienesa, ¿no? Y Freud atendía a estas clase burguesa. Y poner esto a la luz no le dejaba un buen sitio tampoco a él, ¿no? Así que luego cambió la versión para atribuir que eran fantasías sexuales. Así que ves, el trauma vuelve a ya, enterrarse, ¿no? En la Primera y Segunda Guerra Mundial vuelve a salir a luz con el shell shock, el trauma de guerra, pero la Segunda Guerra Mundial los británicos no aceptaban que sus soldados tuviesen esto en sus expedientes, fuesen débiles, entonces otra vez abajo, ¿verdad? mm, Otra vez se esconde como el Guadiana que tenemos en España, ¿no? Y ya después de la guerra de Vietnam, los soldados que venían otra vez a Estados Unidos tenían gravísimos problemas y ya viene para quedarse porque tienen que atender a estas personas que vienen severísimamente dañadas, ¿no? Y ya se queda, se queda. Pero aún así,
cuesta mucho en el DSM de haber ido introduciendo la categorización del trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo y otros síndromes de disociación con fenómenos disociativos. mm, Ha sido y todavía es, por ejemplo, el trauma de desarrollo todavía no está reconocido mm, en el DSM-5, ¿no? Porque algunos del comité de expertos pues, decían que no había evidencia suficiente mm, para ver que estos niños presentaban toda esta sintomatología disociativa. Así que es como una lucha para que se quede, ¿no? Y desgraciadamente en las culturas psiquiátricas, hablo de España esencialmente, que es lo que más conozco, ¿no? Pero hay muchos psiquiatras que no conocen el fenómeno disociativo y muchos terapeutas, porque yo enseño en muchos diferentes institutos, en el mío mismo, ¿no? Y todavía es un fenómeno muy desconocido. Y si no lo conoces, no lo vas a investigar, no lo vas a explorar, no vas a hacer salir esta sintomatología, porque las personas que viven esto se viven extrañas, se pueden sentir como locas, no lo están, están severamente traumatizadas, pero no suelen ir diciendo por aquí a las consultas, me mm, siento fuera del cuerpo o estas cosas. No, no, mm. hay que explorarlo, pero hay que poner todos estos datos en nuestro mapa de conocimiento como profesionales, porque si lo tenemos en el mapa vamos a explorar el territorio. Si no lo tenemos en nuestro mapa, no lo vamos a ver en el territorio, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y sobre el trauma del desarrollo, sé que también te gusta Bruce Perry. Ese autor creo que le ha dado el clavo con muchas definiciones y la forma en la que él escribe. ¿Mm? Esta curiosidad que tú mencionas, Mario, de poder entrar en lo que es la disociación y poder abrirla, requiere también de ciertas cualidades por parte del terapeuta, ¿no? Para que la persona se sienta con la seguridad suficiente para poder entrar en estos estados, ¿no? Para poder explorar estas heridas. ¿Cuál es tu opinión eh, sobre la despersonalización y la desrealización a la hora de llevarlo a lo que es un tratamiento, a la hora Bueno, de lo que ya es el contexto psicoterapéutico, que le podríamos llamar? bueno, podemos decir de manera simple, ¿no? La despersonalización es el mecanismo de supervivencia por el que nos hemos separado de nosotros mismos, ¿no? eh, es una vez más un mecanismo extremo para sobrevivir a situaciones extremas, ¿no? Entonces la persona, el cerebro de la persona puede llegar a sentir, no me ocurrió a mí, no soy yo, ¿no? Recuerdo ahora una antigua paciente que me decía, quería tener pareja, tenía dificultades en las relaciones, y dices que cuando se acerca un hombre a mí y yo tengo interés, pero algo me hace que espantarlos, no soy yo, no soy Mm, yo, pero se espantan. Claro, no soy yo. ¿Ves? Este no soy yo. Habla de esta división. Hay una parte de ella que puede hacer estas cosas por miedo, terror, de ahuyentar a los hombres que tenían interés, aunque ella se vive asintónica, dice, yo quiero, pero los asusto, ¿no? Pero no soy yo, ¿no? Esta es la despersonalización. La desrealización es simétrico, digamos, ¿no? Pero es un poquito distinto en la manifestación porque la persona ha encontrado una manera de irse de la realidad, como no creer que haya pasado, ¿verdad? Y se va a manifestar de maneras diferentes, como vivir la vida como si fuese una película, o vivir la vida como mirándola desde detrás de una ventana, u ujú, otros podrán decir, vivo mi vida como si la estuviese mirando desde las nubes, ¿no? Eh, o sentirse lejos, muy lejos de los demás, ¿verdad? ¿Mm? Eh, todas son maneras, todas estas diferentes manifestaciones de este fenómeno de que cuando el cuerpo no puede escapar, la mente busca cómo no estar. Yo digo una cosa, que el antídoto de la disociación, antes he dicho de estas dos condiciones para la disociación, que algo nos desborda, nos sobrepasa y nuestro sistema nervioso no puede manejarlo. mm, Y fijaros, pensar esto y pensar en un bebé. Tiene un sistema nervioso muy poquito maduro, así que las sensaciones de dolor
enseguida tiene un umbral de tolerancia muy bajito, así que enseguida siente que esto está en peligro, llama y llora, ¿no? Tiene que venir su cuidador a hacer algo bien hecho y que calma ese mundo interno. O sea que un alguien externo actúa como regulador de ese sistema nervioso, ¿verdad? Por esto digo también, la mamá, como cuidador primario, es el regulador biológico y bioquímico mm, del mundo interno del niño, porque es haciendo las cosas adecuadas va a calmar este mundo, ¿no? O sea que la mamá, el cuidador, el otro, puede ser el terapeuta, está actuando como un regulador para que la intensidad de estas experiencias pueda volver a su estado de calma, ¿no? Bien, esta una condición, sistema nervioso de una persona eh, joven, muy jovencita, como un bebé, o una persona traumatizada, no puede sostener esta intensidad. La segunda condición tiene que ver con el ejemplo que puse. No hay alguien empático, seguro, presente que regule y calme. Con estas dos condiciones vamos a trabajar. Por esto digo, el antídoto de la disociación es conexión. Ujú, la conexión, empezando por la conexión humana. mm, O sea, porque la disociación es un mecanismo, cuando no había nadie que viniese a calmar mi dolor, yo me fui, ¿verdad? Ahora, el terapeuta, como bien decías, tiene que tener una serie de cualidades. La primera de ellas es estar en un estado de calma, porque un sistema nervioso mamífero se regula en el sistema nervioso de otro mamífero que esté regulado. mm, Porque si el otro no está regulado, mal me puede regular. Así que los terapeutas tenemos que hacer nuestro trabajo personal para situarnos en nuestro estado de presencia compasiva, ¿no? sí, La presencia compasiva. Podemos hablar después de la compasión, si quieres, ¿no? Y esto es estar para el otro y ser también un recurso en el que el otro pueda apoyarse. ujú, Y otras cualidades que tiene que tener el terapeuta en este estado de presencia es coraje. mm, Curiosidad primero, porque la curiosidad nos invita a llamar esa experiencia enterrada que venga, que venga. Pero el coraje de ir con el otro a los infiernos a los que no puede ir solo, porque solo ya ha estado en ellos, mm, ¿verdad? Y esto es otra cosa importante, la terapia del trauma, que hay una creencia nuclear en todo trauma y es estoy solo, no mm, hay nadie, nadie viene, nadie me entiende. Así que tenemos que crear esta experiencia, en inglés se dice togetherness, ¿no? Esta ujú, experiencia de conexión, de estar acompañados. Y el terapeuta tiene que tener el coraje de entrar en esos mundos de dolor con el otro. Y esto no ha pasado nunca, porque este sistema nervioso tiene la experiencia, estoy solo en todo esto. Así que ir acompañados es algo nuevo para este sistema nervioso. Y algo nuevo también va a pasar, ¿verdad? Entrar con el otro en estos mundos enterrados de dolor para que pueda salir de una manera diferente. Entonces, el ujú, coraje, presencia, compasión, curiosidad y coraje. mm. Muchas gracias. Cuando mencionas las creencias nucleares, también creo que es importante mencionar que no es solamente un fenómeno cognitivo, sino que también es un fenómeno que tiene una resonancia somática, ¿cierto? Una creencia nuclear no es solamente una idea, sino que también tiene una resonancia a nivel de sistema. Em, ¿Nos podrías ilustrar, Mario, en cómo se podría ver, yo sé que esto es algo muy subjetivo y muy individual, cómo se podría ver un proceso de recuperación de una persona que está pasando por un periodo de disociación con síntomas de desrealización y despersonalización? ¿Cómo podrías tú ilustrar este viaje hacia una reconexión o una integración? Bueno, déjame colocar una pequeña nota como respuesta Sí. a tu alusión a las creencias, ¿no? Es decir, que Ujú, los seres humanos nos construimos de abajo arriba. mm, Si volvemos a pensar de nuevo en un bebé es una criatura subcortical, es un mundo de sensaciones, mm, ¿verdad? Después de las sensaciones van a venir las emociones como cualidades emocionales que se sustentan sobre los estados fisiológicos. Toda la literatura de Damasio nos habla de esto.
Y después de las sensaciones, emociones, vienen las creencias. Esto no puede venir hasta a partir de los 2 años, que es cuando el hemisferio izquierdo empieza a entrar en acción. Y después de las creencias viene el propósito, el sentido, ¿verdad? Así que nos construimos de abajo arriba. Y en la cura del trauma tenemos que volver a hacer este camino, de abajo, del cuerpo, las emociones, a las creencias. Del cuerpo tiene nuestra historia, ¿verdad? Enterrada. Tenemos que darle nuevo la posibilidad de contar lo que sabe, que tiene grabado, ¿no? Me dices un proceso. Sí. Bueno, mira, claro, podría hablar aquí de montones de casos, ¿no? Ujú. Voy a poner uno, por ejemplo. Eh, recuerdo una... Yo siempre que enseño hago demostraciones en vivo con los estudiantes, los participantes, ¿no? Y claro, y enseño sobre trauma, de manera que, aunque no estemos hablando de lo personal, nada más que hablar de ello, nuestro sistema límbico se está sintiendo reconocido y empieza a activarse, ¿no? Porque se siente señalado, se siente que hay alguien en toda esta manera de entender que está entendiendo y empieza a hablar. Porque el sistema límbico, la disociación, aunque trata de poner nuestro mundo emocional en pausa, incluso en casos extremos de tratar de extirparlo, Mm. esto no es posible. Yo digo, la disociación es perfecta una sola vez en nuestra vida. Solo una vez es perfecta, en la muerte. En la muerte, que llamemos alma o cada uno como lo quiera llamar, abandona el cuerpo. El resto del tiempo la disociación puede ser extrema, pero no es perfecta. Es como una capa de hielo, ¿no? En el polo. Este hielo, tú que vives por Noruega y te sabéis mucho de hielo, me imagino. Eh, no tiene el mismo espesor en todos los sitios. Hay lugares donde este espesor es más leve y entonces la vida que está debajo de ese hielo se puede ver, o los esquimales que hacen estos agujeros en la nieve para pescar porque saben que hay vida, ¿no? Mm. Y los terapeutas tenemos que ver esta cosa que a veces dicen las personas, no, no, no siento nada, no pasa nada. Es solo una percepción de este cerebro neocortical. Porque no es posible, la vida está corriendo siempre, pero está moviéndose en un estado de extrema lentitud, Mm. pero está viva, ¿no? Mm. Y los terapeutas tenemos que saber cómo ir estimulando esto, llegando a esto, en esto que yo he denominado escucha límbica por parte del terapeuta. Mm. Esta capacidad de leer lo que hay debajo, ¿verdad? Bueno, te estaba contando un pequeño caso, ¿no? Porque una mujer en uno de estos seminarios, pues estaba muy activada, estaba ya muy activada. Y se presentó para una de estas demostraciones y yo no la conocía de nada, pero ya la vi muy activada y le digo, bueno, no sé qué me vas a contar, no sé qué vamos a tratar, pero veo que estás muy activada. Y le digo, ¿qué necesitas de mí para poder entrar en esto Mm. que quieres compartir conmigo? Y muy espontáneamente me dice que no te vayas. Claro, a mí me estaba conociendo, de manera que lo que estoy escuchando con esto es una transferencia, ¿no? No habla de mí, pero está hablando de otros cuidadores que me precedieron que sí se fueron. Mm. Y yo le digo, bueno, cuentas como tienes mi palabra, yo no me voy a ir ni medio segundo, voy a estar contigo cada segundo, ¿vale? Tienes mi palabra. Y digo, bueno, cuéntame. Y en cuanto le digo, cuéntame, se echa atrás en la silla, aquí no lo puedo ilustrar porque la cámara Mm. es pequeña, pero se echa atrás en la silla, se encoge, se retira y empieza a llorar encogido, ¿verdad? Y entonces veo, wow, se ha marchado, se ha ido de la relación, Mm. va a un lugar emocional donde se vive sola, ¿no? Y entonces le digo, un momento, vuelve, no hicimos bien el trato, ¿no? Mm. Vuelve. Necesitamos construir esto para que pueda serte de ayuda, ¿no? Y entonces vuelve. Y le digo, mira, acordamos que yo no me voy a ir, vamos a estar juntos en esto, pero si yo me quedo y tú te vas, no va a funcionar, porque tú te vas a ir a un lugar sola, yo me voy a quedar aquí solo y no vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? Así que es importante que tú te quedes también, ¿verdad? Mm. Bueno, es un pequeño ejemplo y de una disociación no tan grave,
eh, para, para empezar a trabajar con estas. En otros casos, pues, mira, estoy recordando una demostración que hicimos la semana pasada de una mujer que venía de una infancia. Primero fue cedida en adopción a unos abuelos, pero esta mujer siempre echaba en falta, sus hermanos se habían quedado con los padres, echaban falta, ¿por qué mis hermanos se quedan con mis papás y yo no? Y a estos porqués los niños no se dan una respuesta muy amable, ¿no? Se dan una respuesta dolorosa siempre, ¿no? Así que vivió 9 años con los abuelos, que eran cariñosos, por cierto, pero respondiéndose algo doloroso de por qué sus hermanos quedaban con los padres y ella no. A los 9 años la reclamaron y fue a vivir. Era un infierno de familia. El padre era extremadamente violento. Había gritos, peleas entre los padres, pegarles a los hermanos. Así que la mujer entra en un infierno, ¿no? Y no había contado esto muchas veces en terapias, pero terapias cognitivas, ¿verdad? Que no, sabemos que este neocortes no accede al mundo límbico, no tiene conexiones anatómicas directas, ¿no? Y tenía muchos mecanismos de evitación, fobias, como llama Pierre Janet, ¿no? La fobia a recordar, la fobia a sentir. Así que bueno, yo la ayudé a ver una escena donde estaba viendo como el padre encerró a una hermana en la habitación y le empezó a pegar brutalmente y ella escuchaba desde fuera estos gritos y se sentía culpable porque antes había denunciado que la hermana le había hecho daño y tal. Y estaba sintiendo emociones muy duras, muy intensas, muy dolorosas y se distraía, me iba a contar otras cosas y yo la acompañaba en todo esto, ¿no? Huir y volver. Y bueno, vamos a volver. La niña, ¿cómo? Volvamos a ese momento, ¿cómo está? ¿Qué estás notando en tu cuerpo? Así que bueno, el terapeuta de manera amable pero firme, ¿verdad? Va viendo estos mecanismos de huida de la experiencia para volver amablemente a ella. Tenemos que transmitir también en el proceso terapéutico que nosotros, terapeutas, no nos olvidamos del niño, de la niña que estaba solo sufriendo en esto, ¿no? Bueno, y ella pudo hacer un trabajo muy transformador. Y me dijo, bueno, no solo porque yo pongo un ejemplo mucho del terapeuta como pescador, ¿no? Que tiene una pequeña herramienta para acceder a este mundo límbico, a la vida que está debajo del océano, ¿no? Dice, tiraste la caña y te tiraste conmigo a nadar en la piscina, ¿no? Bueno, bonita metáfora con esto, ¿no? Eh, y un último ejemplo para ilustrar esto, ¿no? También una chica que venía de haber vivido abusos sexuales en la infancia y en la demostración muy pronto dice, me voy, mi cabeza se va y digo, bueno, si se va, debe de irse de algo que es muy doloroso y encontró una manera de irse a algún otro sitio que quizá era más amable y seguro, ¿no? Entonces, deja que tu cabeza se vaya y que nos lleve, que nos muestre dónde se va, ¿verdad? O sea, otra manera en la que estoy tratando con esta disociación. Ujú. Deja que nos muestre a dónde se va, a dónde te llevaba cuando no podías soportar lo que fuese que tenía que soportar. Y de repente dicen, bueno, me iba a la buhardilla de mi casa, al bajo techo, porque mis padres discutían violentamente y yo me iba a jugar con mis juguetes allí a la buhardilla. Y allí podía estar en paz, imaginarme un mundo de amor entre los muñecos y que algún día tendría una familia y que podía viajar por el mundo. Y digo, qué bueno, qué bien que pudiste encontrar una manera de tener al menos un mundo en el que había seguridad y amor. Bueno, en todo este proceso, en algún momento le digo, bueno, hiciste muy bien, esta niña hizo muy bien, pero al mismo tiempo dejó a la otra niña abajo, en el piso de abajo, con aquellos padres y aquellos gritos. ¿Y por qué has llegado a tus 40 años sobreviviendo con esto? Ahora es justo volver a por la que quedó abajo, ¿sabes? La que sí escuchaba los gritos y la violencia, ¿no? Porque la dejaste sola. Lo dijiste bien, pero la otra se quedó allí y te olvidaste de volver a por ella, ¿verdad?
Bueno, ves cómo podemos navegar Claro. en este mundo de la disociación de tantas maneras, ¿no? Pero siempre muy respetuosamente, porque yo instruyo a mis alumnos que la disociación es un recurso extremo. Mm, Uso la palabra recurso porque, claro, tengo otros compañeros entrenadores que dirán otros mensajes, ¿no? Pero yo tengo un trabajo muy relacional y es esto que he dicho, el antídoto de la disociación es la conexión. Podemos hacer muchas cosas además para enraizar la persona, pero y hacer ejercicios físicos y cosas para enraizar a la persona, que vuelva a su cuerpo ahora. Y está bien, no digo que no está bien, pero lo que no podemos excluir, no debemos, es la relación humana con el terapeuta, ¿no? ujú, Porque hay mejor forma, Felipe, hay mejor forma de estar enraizados en nuestro presente que sentirnos conectados con el terapeuta que pertenece a nuestro presente. claro, Yo diría que no, ujú, porque el terapeuta pertenece al presente de la ujú, vida del paciente. No estaba mm, en el momento de la traumatización en la infancia, pero está en el presente si conseguimos que todas esas defensas se vuelvan a una conexión humana que pertenece al presente, está enraizado. mm. Muchas gracias. Cuando pones el ejemplo de esta mujer y tú le dices a ella, ¿no? Voy a estar aquí cada segundo, eh, ocurre algo dentro de mí, ¿ya? Entonces, esto es como poner en práctica, sesión a sesión, la habilidad de poder, a través de la relación, conseguir un estado de conexión, ¿no? Y que se vaya repitiendo en el tiempo, ¿cierto? Fíjate. Tú mencionas algo sobre lo cognitivo y lo conductual, ¿ya? Em, Obviamente, las personas que estamos interesados en el trauma sabemos que lo top-down no es suficiente. ¿Mm? Quisiera saber tu opinión al respecto sobre las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, o las terapias de exposición con prevención de respuesta, que es lo que más me llegan personas que han intentado mucho tiempo y desarrollan una creencia de que hay algo en mí que está tan mal que nada funciona. Yeah. Bueno, como ya soy mayor, Felipe, me voy a permitir ser un poco irreverente, ¿no? Ujú, Me parece una barbaridad las terapias de exposición. ujú, ¿Eh? Y no porque lo diga yo solo, ¿no? Si queréis apoyaros o no apoyarnos en la ciencia, podemos leer, por ejemplo, a un científico tan importante como Jack Pansep, ujú, que habla pestes de esto, ¿no? mm, Porque ya tenemos este cerebro aquí, ¿no? mm, Estas áreas neocorticales, esta área prefrontal, no tiene una conexión directa con el sistema límbico. Esta área orbitofrontal, ¿lo veis? Lo vemos aquí. mm, ¿Veis? Hay aquí una conexión. sí, Esta sí tiene una conexión anatómica directa con el mundo límbico. De hecho, es una extensión del sistema límbico. mm, Pero esta área orbitofrontal está haciendo muchas cosas. Una de ellas es captando qué está pasando en mi relación con el otro que está delante, ¿no? Y en función de lo que está captando, de lo que está pasando, tiene un efecto modulador de las emociones. Nuestro cerebro puede metabolizar experiencias si pasa de un estado de desregulación a un estado de regulación. Y esto se consigue no por lo que dice o hace el terapeuta, mm, sino por cómo es y cómo está el terapeuta, su estado interno, su presencia. Esto es lo que convence a este mundo límbico. mm, O sea, sabemos que el cambio de creencias, que es una tarea más de este córtex prefrontal más elevado, más alto, sí, puede tener un efecto solamente temporal, pero no un efecto duradero. mm, Y nosotros queremos promover un proceso de transformación que sea verdaderamente transformador y que se quede, que se consolide, ¿no? Esto tiene, como he dicho, más que ver con cómo está el terapeuta, cómo es, que toda la información que el terapeuta tenga en la cabeza o que quiera trasplantar al mundo del paciente, ¿no? mm, O sea, estas intervenciones top-down no llegan a este mundo límbico corporal, no mm, llegan, no van a afectar
la manera en la que la persona se siente en su cuerpo, ¿no? Dice, sí, yo ya, ya me conozco, ya me quiero, ya me digo cosas buenas, o tengo, pero todavía me sigo sintiendo mal, que no valgo o mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esa capa donde está nuestra experiencia, nuestro yo corporal, porque el yo, antes he hablado del bebé, el yo se empieza a construir desde muy pronto en la vida y es sentido corporalmente. Si la mamá o el cuidador primario hace bien sus cosas, el niño empieza a definirse como valioso, digno, digno de amor, Mm, merecedor, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es corporal, no es cognitivo. Los que quieran profundizar en estos tienen que leerse, por ejemplo, la literatura de Damasio o leer la literatura de Pansep, ujú, que escribió este libro Affective Neuroscience. mm, Yo hablo de este modelo de Pansep en el capítulo 7 de Más allá del yo, que está en la segunda edición, no en la primera, pero aquí traigo todos estos conocimientos de la neurociencia para proveer de un instrumento para desarrollar esta capacidad de escucha límbica en el terapeuta. ujú, No escuchar solo lo que nuestro neocorte es la historia biográfica, narrativa que da, sino lo que hay dentro de las palabras y que está hablando de este mundo más profundo, ¿no? mm, Eh, eh, em, y esto es lo que tenemos que entrenar los terapeutas de trauma, esta capacidad de leer límbicamente y de acceder a este mundo límbico corporal para que esta historia que no, que fue enterrada, que fue enterrada, sepultada, yo a veces uso otras metáforas, como hay una parte de nosotros que a veces hemos tenido que meter en nuestras catacumbas, ¿no? mm, Porque lo que había fuera de las catacumbas era peligroso, como los antiguos cristianos, ¿no? Y tenemos esta capacidad de poner una parte de nosotros mismos en este mundo subterráneo a la espera de que lleguen tiempos mejores, o que llegue una relación mejor, ¿no? Lo que pasa en este cerebro traumatizado a veces es que incluso si la persona ya está en un tiempo mejor, ya no percibe mm, que este es un tiempo mejor. Sigue percibiendo el otro, el humano, es amenazante, es peligroso, me va a abandonar, me va a dejar, porque ha mm, aprendido a desconfiar del humano, ¿verdad? Y entonces, aunque las cosas del mundo mejor están ahí fuera, no son percibidas y no van a entrar y a penetrar en este mundo de las cavernas internas de nuestras catacumbas, o al habitante de las catacumbas, ¿no? mm. Bueno, es una metáfora que uso ahora para ilustrar esto. Entonces, las terapias top-down no van a llegar a este idioma somatosensorial en el que hemos registrado el trauma, el dolor, ¿no? Mm. Muchas gracias. La verdad es que se agradece mucho el coraje de poder dar tu opinión basada en la evidencia y en tu experiencia, ¿ya? Me gusta mucho Pansep también, como sabes, es un colaborador con Gabor, entonces es alguien que la verdad recientemente descubrí, pero que ha generado un impacto a la hora de ejercer el trabajo. Tengo una última pregunta, Mario, ¿vale? Bien, Que va bien, bien. apuntada a la parte más humana, en el sentido de que el canal de YouTube que yo diseñé, hay familiares de personas que han pasado por situaciones traumáticas, hay personas que son víctimas de trauma, ¿vale? Todavía hay personas que, por ejemplo, aquí en Noruega yo trabajé en una ONG de víctimas de personas, víctimas de tráfico humano, de personas Mm. que atienden a este canal para informarse un poco sobre esto. Entonces, quiero que tú puedas visualizar más o menos o ver este público, ¿ya? Que está como buscando un mensaje esperanzador, si pudiera ser el concepto, ¿vale? O un mensaje que les permita creer que existe algo esperando, que existe algo que pueda ser una fuente de ayuda o una fuente de sanación. ¿Mm? ¿Qué palabras les podría dedicar a todas estas personas que por mucho tiempo no han encontrado la ayuda eficaz o Bien. por mucho tiempo no han recibido ningún tipo de ayuda incluso? Bueno, esto es un drama de nuestra cultura, ¿verdad? Porque yo trabajo también en muchas instituciones estatales para
que ayudan, por ejemplo, a víctimas de violencia doméstica. He dado cosas en la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España y muchas me han agradecido y me han dicho cosas tales como es la primera vez que alguien nos explica lo que nos pasa. Después de 20 años, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? Lo cual es una muestra de que los profesionales y las instituciones a veces están lejos o distraídas del fenómeno, ¿no? Y entonces esa especie de ayuda que pretenden prestar no está adaptada, así que tantas personas que pueden decir, yo ya he ido a terapias, he ido a terapeutas, o estoy en tal institución, tal otra, pero sigo igual, no confío, nadie me puede ayudar, ¿no? Yo diría que un par de cosas, ¿no? Podría decir muchas más, pero primero, si yo me voy a operar del corazón porque tengo una enfermedad grave, voy a elegir muy bien mi cirujano, ¿no? mm, Porque me van a abrir las tripas, me van a abrir la caja torácica, ¿no? Y no quiero que me la abra cualquiera, quiero que sea alguien verdaderamente experto. No me voy a ir a un médico generalista, me voy a ir a un cirujano cardíaco, pero además, si puedo, si me lo puedo permitir, uno de los buenos, ¿no? Pues la cura del trauma igual, si nosotros vamos a poner nuestro corazón malherido, ¿verdad? Claro, no lo vamos a abrir a cualquiera, tiene que tener un entrenamiento específico y no solo el entrenamiento, un corazón humano, ¿no? Porque los terapeutas somos humanos, tenemos que tener este corazón humano compasivo, ¿no? mm, Y por desgracia no todo el mundo lo tiene. No es una, tampoco quiero culpabilizar a compañeros, ¿no? Estoy viendo cuántas personas, compañeros, están trabajando en estos ambientes con poco entrenamiento por un lado, pero con poco cuidado. No se les cuida, ¿no? Y los compañeros que trabajan en estos mundos tan duros están sometidos también a una dosis de trauma de los demás, de sufrimiento, ¿no? Si no hay unas tareas de autocuidado, de mm. supervisión, pues probablemente también se disocian como forma de manejar esto. Así que yo diría, primer mensaje este, ¿no? Bueno, elegir bien, ¿no? Porque elegir, ¿no? Tenemos esta capacidad cuando somos adultos, cuando somos niños no podemos elegir, si nos han tocado unos padres difíciles, duros, no los podemos cambiar, solo tenemos estos, pero los adultos sí podemos elegir, ¿no? Mm. Claro que muchas personas que están viviendo, son víctimas de violencia o en estas condiciones, como vienen de ahí, se quedan, ¿no? Se quedan a veces con profesionales o en sitios donde no se sienten ayudados, pero es lo que tienen. Siguen creyendo, esto es lo que tengo, no hay otra cosa, ¿no? Y- o las personas que están en situaciones de violencia doméstica, siempre hay una creencia muy dura debajo de esto y es, si dejo esto, me quedaré sola, no habrá nadie más. Perdón, Mario. Así, bueno, Perfecto. tengo una conexión satélite y a veces puede No te fallar un preocupes, poquito. no te preocupes. No digo que a veces personas que se quedan en estas situaciones de malos tratos es Mm, porque están acostumbrados o sienten no hay otra cosa, para mí esto es lo que hay, porque en esto crecieron, ¿no? Diría, bueno, tenemos la virtud de empezar a adiestrar nuestros cuerpos cuando nos sentimos bien tratados y cuando no, y elegir mm, estas relaciones donde nos sentimos un poco mejor o nos sentimos bien tratados, ¿no? Aunque a nuestro sistema nervioso le cueste aceptar porque tiene miedo de volver a ser abandonado, pero bueno, busquemos relaciones en las que nos somos tratados con respeto, con dignidad, con compasión, ¿no? Y otra cosa, claro, has hablado aquí de algunas condiciones de tráfico humano, ¿no? La terapia solo puede comenzar, la parte curativa de la terapia, para ser más preciso, cuando estamos fuera del trauma, si estamos todavía en el campo de batalla recibiendo tiros, no se puede empezar la cura aquí, hay que salir del campo de tiro, ¿no?
Entonces, la primera parte de una terapia de personas que todavía están viviendo en situaciones de malos tratos es salir de estos malos tratos, ¿no? No es propiamente la etapa curativa, es una etapa de ponerse a salvo, ¿no? Ujú, De rescate, ¿no? De salir, porque no podemos trabajar y relajar nuestras defensas si todavía nos están dañando, ¿no? Porque están haciendo su papel. No podemos abrir nuestra parte más vulnerable si luego nos van a dar en nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como mensaje de esperanza, decir esto, como adultos, y sé que esto que digo puede ser, resultar incluso pretencioso para personas que están viviendo en situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Pero que busquen dónde hay algún recurso, una buena relación y verdaderamente puedan tener la esperanza de que ujú. es posible salir, aunque esto signifique saltar un poco a veces al abismo de lo nuevo, ¿no? Que para estas personas puede que el amor es un abismo de lo nuevo, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Lo que acabas de mencionar, dentro de lo que es la indagación compasiva, se relaciona con algo que se llama sense of possibility o la sensación de posibilidad, que es que nuestro sistema empieza a captar que hay otras formas de vivir o de experimentar la realidad o experimentarnos a nosotros mismos, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu tiempo, Mario. No sé si hay algo que quieras agregar. Por tiempo, nos pasamos a lo que te pedí, pero la conversación está tan interesante que podríamos estar horas. Sí, Muchi- sí, Muchísimas sí. gracias por tu tiempo. ¿Hay algo que quisieras agregar antes de que vayamos cerrando? Bueno, yo simplemente decir que todo lo que estáis haciendo, Felipe, y otras organizaciones con las que colaboro y me llaman, aquí me tenéis, porque tenemos que hacer todo lo posible para construir una sociedad informada del trauma, informada y sensible al trauma. Tenemos que poner idioma a ese dolor enterrado. Entonces, no sé quiénes me estarán escuchando, me vayan a escuchar. Mi petición sería cómo difundir esto, ¿verdad? Hagamos todos algo que pueda ser para difundir este conocimiento, esta información, más y más, porque más personas queramos ver este, este dolor, porque el trauma es trauma, porque hay una negación del dolor, ¿no? Lo tenemos en toda la cultura. Yo acabo de perder un amigo hace 2 días y la manera que falleció me pareció atroz. Enseguida lo sedaron, le impidieron la posibilidad de vivir sus últimos días de manera consciente y de hacer con ellos. Alguien instrumentalizó la muerte, ¿no? Tenemos esto en la medicina, en algunos aspectos áreas de la medicina. Entonces, pongamos idioma al dolor. Aprendamos primero a acompañar nuestro dolor, porque nuestro dolor es nuestro, no es de nadie más, no podemos huir de él. Podemos ir a vivir a Oslo o a Nueva York o a la Antártida y nos acompañará detrás, Mm, porque nos está esperando que algún día lo escuchemos, lo veamos, le dejemos contar la historia que no nos ha podido contar, ¿no? Así que tenemos que desarrollar cultivar esta actitud de este ambiente interno, de amistad interno con nuestra experiencia, porque es nuestra. Janet lo decía, tenemos que ayudar a los pacientes a poseer su experiencia. Nuestra experiencia es nuestra. Tenemos que escuchar la verdad. mm, Y para acabar, yo que soy un seguidor de las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, y él mm, tiene este libro y este lema, no hay loto sin lodo, ujú, ¿verdad? En nuestra cultura queremos el loto, la flor, la felicidad, pero realmente esto es así en la naturaleza. El loto, que es esta flor tan preciosa, no es posible si no aceptamos el lodo del que viene, ¿verdad? Y esto podemos decir en la terapia del trauma. mm. Nuestra humanidad más elevada vendrá de mirar y abrazar compasivamente nuestro sufrimiento. Y entonces esto traerá un regalo que nos hará humanos más elevados. Muchísimas gracias. Te llega el sol ahí, qué rico, qué suerte. Aquí a -11 grados no sale un sol Ya, detrás de las nubes, pero es mucho frío, ya. muchísimo frío.
Muchas gracias por tu tiempo, Mario. Tus palabras son muy importantes, la verdad. Creo que tienes una forma de comunicar que apunta a esa parte límbica, ya que creo que es muy importante, igual, porque podemos hablar de trauma como si fuera algo más, ¿no? Sin apuntar a esa parte que necesita moverse para hacer algún cambio o para tomar alguna acción o para pensar distinto. Entonces, creo que tú lo logras con mucha habilidad, ¿vale? Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo. Muchas gracias, Felipe, por haber contado conmigo y por la labor que haces, ¿eh? Gracias, Ojalá que llegue al máximo número de personas posibles. gracias. Chao, chao. Chao, Bravo. chao. Chao. Ok. Mario quiere entrar nuevamente. Vamos a esperar. Muchísimas gracias, Mario. Ojalá que puedas ver esta grabación. La verdad es que la forma en la que tienes de comunicar es, es un requisito, ¿ya? Es un requisito, yo creo. Em, no sé, tengo muchas cosas que comentar. Creo que les voy a comentar en los que son los grupos privados, ¿vale? Tengo un grupo en Facebook que se pueden unir, la descripción está más abajo. Y ahora viene un poco la parte más, no sé si llamarle comercial, pero es la parte que hace que todas estas conversaciones tengan una resonancia en el mundo real. Este canal cada vez está decantando en grupos, en prácticas, en metodologías de trabajo, ¿vale? Y una de esas metodologías de trabajo es- está diseñada para hacerlo en un formato grupal. Entonces, todas las personas hispanohablantes que experimenten, que hayan experimentado situaciones traumáticas, problemas de ansiedad, disociación, son invitadas a participar de forma mensual en un grupo de trabajo con 6 terapeutas más, Santos Barrios y yo, ¿vale? Entonces, un grupo bastante preparado, con formatos de trabajo de indagación compasiva, de aceptación y compromiso, de somatic experiencing, de trauma release exercise y arte terapia, humanista experiencial. O sea, somos un equipo que ha logrado reunir piezas muy importantes a la hora de poder trabajar lo que es el trauma, la disociación y lo que es el espectro de los problemas de ansiedad, ¿ya? Están todas y todos invitados a participar. eh, los invito a que participen en el grupo de Facebook y más abajo voy a dejar de lo que es la descripción el link para empezar a participar desde finales de diciembre en el nuevo grupo. Ya tenemos un grupo que se conformó, que hay 20 personas, y vamos a abrir otro grupo más, en el cual la capacidad van a ser entre 10 y 15 personas, ¿vale? Hasta el momento hay 5 personas inscritas y voy a dar un plazo hasta final de diciembre para completar los cupos, ¿vale? Muchísimas gracias, Mario. Comienzo el día súper inspirado con tus palabras y ahora tengo un paciente en 2 minutos, así que eso sería todo por hoy. Chao.